Desde la primera vez que escuché hablar de él, su nombre se me quedó grabado como un susurro oscuro que no podía ignorar. La gente lo llamaba el ventrílocuo, pero la verdad era mucho más perturbadora. No era simplemente un hombre con habilidad para manipular voces. Era un depredador de carne y hueso, y su historia se escondía detrás de sonrisas falsas y títeres inanimados. Esta es una narración que no habríamos querido escuchar, pero que hoy, una vez más, revive gracias a El umbral del horror, en una producción que nos llevó a explorar los rincones más oscuros de la mente humana. La primera evidencia documental sobre él surgió en pequeños pueblos, donde desaparecían personas sin dejar rastro. Inicialmente, las autoridades pensaron en fugas, en accidentes, pero con el tiempo, los testimonios comenzaron a coincidir. Una figura siempre estaba presente, un ventrílocuo que viajaba de pueblo en pueblo, llevando consigo su colección de muñecos de madera, todos tallados a imagen de personas desaparecidas. La idea parecía ridícula. ¿Cómo podría un simple ventrílocuo tener alguna relación con la desaparición de adultos y niños? Pero las coincidencias se acumulaban y la historia, a medida que avanzábamos en nuestra investigación, comenzó a tomar un matiz imposible de ignorar. Grabamos en locaciones oscuras, calles vacías y casas abandonadas donde se decía que él había actuado. La atmósfera era opresiva. Cada paso que dábamos parecía resonar con un eco que no pertenecía a nuestro mundo. Fue en una de esas casas, mientras revisábamos archivos antiguos, donde encontramos cartas y recortes de periódicos que detallaban crímenes imposibles de comprender. Se hablaba de un hombre que, bajo la apariencia de un artista de espectáculos, había cometido actos inimaginables. Asesinatos, rituales extraños y, sobre todo, canibalismo. No era el horror común, era un horror que se alimentaba de la fascinación y la inocencia de sus víctimas. Entre los documentos, un diario llamó nuestra atención. Contenía anotaciones minuciosas sobre cada víctima, edades, hábitos, preferencias y, sorprendentemente, instrucciones para recrear sus voces mediante los muñecos. Cada títere tenía grabada en su interior una especie de resonancia que imitaba el timbre exacto de la persona real. En nuestras pruebas con IA, intentando recrear las voces a partir de estas notas, pudimos escuchar fragmentos de conversaciones pasadas, como si el ventrílocuo hubiera encontrado la forma de aprisionar la esencia de sus víctimas en los muñecos. La sensación era inquietante. La misma casa parecía susurrar secretos que no deberían ser escuchados. Avanzando en nuestra investigación, en el umbral del horror, decidimos entrevistar a descendientes de personas que lo habían visto. Todos coincidían en la descripción. Un hombre alto, delgado, con ojos que reflejaban un vacío imposible de comprender y una sonrisa que nunca desaparecía. Contaba historias mientras manipulaba los títeres y todos los que lo escuchaban sentían una fascinación casi hipnótica. La historia se oscurece aún más cuando descubrimos que quienes más se acercaban a sus espectáculos eran aquellos que luego desaparecían. La correlación era demasiado fuerte para ser casual. Utilizando técnicas de reconstrucción digital, recreamos su último espectáculo conocido. Las sombras de los muñecos cobraban vida en la pantalla, moviéndose de manera inquietante, como si realmente imitaran voces humanas. Las imágenes generadas con IA permitieron que quienes vean este video sientan la misma inquietud que nosotros sentimos mientras documentábamos su historia. Cada detalle estaba pensado para generar sensación de inmersión. Los susurros de fondo, los movimientos sutiles y los reflejos de luz que parecían seguir a la cámara. Pero la parte más perturbadora de toda la investigación ocurrió cuando encontramos grabaciones clandestinas de entrevistas con sobrevivientes.
Estas personas hablaban de cómo el ventrílocuo los había observado durante días antes de acercarse. Sus relatos eran fragmentos de miedo puro, descripciones de risas que no coincidían con el movimiento de los labios, sombras que se movían de manera autónoma y muñecos que parecían anticipar los pensamientos de sus víctimas. Algunos aseguraban que al mirarlos fijamente, sentían que los títeres los observaban incluso cuando no estaban presentes. En nuestro equipo, la tensión era palpable. Cada noche que documentábamos, los sonidos de la casa nos hacían recordar las historias de los sobrevivientes. Una ventana que se cerraba sola, un suspiro que no podíamos atribuir a nadie y la sensación de ser observados. Fue entonces cuando entendimos por qué la historia de este ventrílocuo había permanecido enterrada durante tanto tiempo. No solo era un asesino, era un manipulador de percepciones, un maestro en crear un miedo que trascendía el tiempo y el espacio. Durante nuestra investigación, el umbral del horror logró localizar un antiguo almacén donde se conservaban algunos de los muñecos originales. La visión fue aterradora, filas de títeres con rostros demasiado realistas, ojos que parecían seguir cada movimiento. Algunos tenían marcas que coincidían con las cicatrices que los sobrevivientes describían en sus recuerdos. Decidimos registrar todo, manteniendo la cámara fija, para que el espectador pueda percibir la misma sensación de amenaza que nosotros sentimos. Cada sonido captado por el micrófono parecía contar una historia propia. Al analizar los materiales, descubrimos un patrón inquietante. El ventrílocuo no solo imitaba voces, sino que inducía estados de sugestión en quienes lo escuchaban. Esto explicaba la fascinación extrema que sus víctimas sentían. La combinación de psicología, manipulación y un conocimiento profundo del comportamiento humano lo convertía en una amenaza que iba más allá de lo físico. Era un terror que penetraba directamente en la mente. En un momento de nuestra investigación, encontramos un diario en el que él explicaba su filosofía. El verdadero arte no está en mover la boca de un títere, sino en mover la esencia de quien lo observa. Cada línea estaba impregnada de una calma aterradora, como si admitiera sus crímenes con total naturalidad. Entender esto nos obligó a cuestionarnos hasta qué punto el horror es resultado de la acción física y cuánto proviene del poder que alguien puede tener sobre la percepción de otros. El clímax de nuestra investigación llegó cuando reconstruimos un encuentro simulado entre el ventrílocuo y una víctima. Usando IA, recreamos el ambiente de aquella habitación, los sonidos exactos, la iluminación tenue y los movimientos de los títeres. La experiencia fue tan inmersiva que incluso los miembros de nuestro equipo sintieron el miedo reflejado en sus cuerpos, un escalofrío que no podía ser explicado racionalmente. En ese momento comprendimos que la historia del ventrílocuo no era solo un relato, era una advertencia de lo que puede ocurrir cuando el ingenio humano se combina con la maldad más absoluta. Finalmente, este material se convirtió en un documental narrado y producido por El Umbral del Horror. Cada escena, cada efecto visual y cada susurro de fondo fue diseñado para sumergir al espectador en la misma oscuridad que nosotros recorrimos. Nuestra misión no es solo relatar hechos, es generar una experiencia que conecte con el miedo más primitivo y profundo de quienes nos siguen. Y mientras más nos adentramos en la investigación, más entendemos que algunas historias no deberían ser olvidadas, porque el terror que contienen sigue vivo, esperando ser escuchado, incluso décadas después de los crímenes.